Hola, hola amigos, yo soy Marcelo, muy buenas noches, digo noche porque estamos grabando nosotros de noche y me encuentro en este momento junto con Willy y Pablo, ambos integrantes de Tabletop Chile. ¿Cómo están? Excelente por mi parte. Muy bien acá también. El día de hoy vamos a grabar el Topcast llamado Juegos de Mesa. ¿Son caros o costosos? Este es un tema muy interesante y para poder entender el concepto de caro y costoso, primero que tenemos que entender los conceptos de valor y precio. Entonces, para comenzar, le voy a explicar a grandes rasgos lo que sería el valor y el precio de un juego de Oye, mesa o de un producto en general. interesante el tema de hoy, amigo mío. Está muy bueno. Claro, siempre se habla de que los juegos de mesa son caros o que este tipo de juegos son caros, pero en realidad son realmente caros o tal vez hay juegos costosos. Hay diferencia entre esos dos términos. Eso es lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes y una vez que hayan terminado de escuchar todo este podcast, van a poder diferenciar juegos caros de Son juegos caros. costosos. Claro, Sí, como spoiler, son caros. Son caros. son caros. No, son buenos. No, no, no. Depende. Bueno, para comenzar les cuento un poco de qué es lo que es el valor y el precio, que son conceptos que tenemos que tener claro para poder hablar de este tema. El valor en términos económicos es la cantidad monetaria estimada que una persona estaría dispuesta a pagar por algo. El valor es algo que depende de cada persona y totalmente subjetivo. Va a variar de acuerdo a los gustos, a las expectativas. Cada persona va a percibir un valor distinto de una determinada cosa. El valor no depende de la oferta y la demanda. Normalmente tiene poca Profesor, volatilidad. O sea, si ¿le tú... puedo hacer una pregunta? Dígame, Eh, pregunte nomás. el valor, yo creo que sí sí es variable y sí le cambian cosas. No creo que sea tan poco volátil. O sea, el valor, la volatilidad no depende del entorno, sino que depende de la propia persona. Si cambiaron tus gustos, si cambiaron tus preferencias, ahí puede haber una variación, pero la característica del valor que tú tienes sobre algo es que no depende tanto de cosas externas. Por supuesto, algo externo podría hacer que en ti algo Tuvieras otra que cambie tu percepción de valor. preferencia, pero claro, pero eso está solamente supeditado a lo que tú decides. Si tú no quieres cambiar el valor de algo, ese va a ser O tu sea, valor percibido, por así decirlo. Oye, Marcelo, Por mucho ¿y que de dónde sale esa definición? estas son definiciones, son términos económicos, porque en términos Ya, lingüísticos, eso es lo que yo en quería llegar. términos, claro, si uno va a la Real Academia Española, podemos decir que caro y costoso pueden ser sinónimos. Pero hablando como en conceptos más bien de economía, sí tienen Ya, diferencia. perfecto. Ese es un Por punto que yo eso, por quería eso, zanjar. Entonces, nosotros, para que quede claro, hoy claro, día vamos a hablar en términos económicos. O sea, claro. Pero más allá de término económico, es dejar como en claro ciertos precedentes para poder ir y hablar ya, después de o los sea, este juegos va a de ser un mesa. podcast Claro, de pero economía y juegos de mesa. Oye, podríamos decir este que se sí. viene una ardua batalla campal entre nosotros hoy día. Bueno, tenemos harto que Se discutir viene, ahí. estuve ahí afilando las Vamos, lanzas. Igual tengo aquí yo tengo unas páginas abiertas que es mi computador que me va a ayudar. Muy bien. Ya, pero perfecto. no interrumpamos más a Marcelo para Ya. que Marcelo pueda terminar lo que está diciendo. Bueno, estábamos diciendo que el valor no depende de la oferta y la demanda y normalmente tiene poca volatilidad o su volatilidad depende de ti mismo prácticamente. Por otra parte, el precio es algo mucho más concreto, es el monto que está indicado en la etiqueta de un producto, por ejemplo, es el precio al que se vende el producto. Podríamos decir que el precio directamente es lo que tú pagas por cualquier producto o servicio en un determinado Ya, momento. perfecto. Eh, por lo general el precio es conocido, está fijado y publicado. Ok. Claro, la ley El obliga a que precio los es precios un... estén siempre exhibidos. Exacto, más encima. Claro. Ahora, al contrario del valor, el precio sí depende de la oferta y la demanda.
Si hay mucha oferta, el precio tiende a bajar. Si hay poca oferta, tiende a subir. Y con la demanda es al revés. Si hay mucha demanda, el precio baja. Y si hay muy poco... Eso. No, al revés. Si hay mucha demanda, el precio sube. Claro. Y si hay muy poca demanda, el precio baja para incentivar a que la gente lo compre. Claro, y los juegos de mesa no se van a escapar a esa No, norma exactamente. económica. Exactamente. ¿Cómo podemos ligar estos dos conceptos? Precio y valor. Esto es algo bien interesante. Podemos decir que precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Claro. El valor es cuánta satisfacción me va a dar ese producto. Ahora, puede que el valor cambie después de recibir Claro, el producto. no necesariamente satisfacción, ¿eh? Podría ser más, el valor podría incluir más cosas aparte de la satisfacción. No, la satisfacción como término económico, Pero- eso es lo que voy. Es toda la como Claro, utilidad, bueno, toda la claro, utilidad que te da. Ese es el término, utilidad. claro. Lo que yo te decía es Sí, que eso me gustó más. puede variar antes de tenerlo y después de tenerlo. O sea, yo puedo suponer que tal juego tiene un valor, llego a mi casa, lo abro, lo juego y ese valor se me puede desplomar o puede acrecentarse. Claro, claro, ahí hay, como es algo más subjetivo, puede variar. Yo, por ejemplo, he escuchado a personas que han jugado un juego y, no sé, pues con un grupo, después lo juegan con el mismo juego con otro grupo y ya el valor se les cae, se les destruye. Pero normalmente eso pasa porque tú no conoces el Claro. juego. Cuando tú ya has jugado un juego 10 veces, su valor normalmente se mantiene estable en el tiempo. Claro, Porque eso que ustedes están hablando es por la expectativa. Tú te pudiste haber hecho mucha expectativa por un juego claro, y lo jugaste Claro. y no te gustó. Entonces, claro, ahí variaron condiciones internas de cada claro, uno. claro. Sí, Pero no, eso varía. claro, no, si cambia la percepción personal. No estamos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que cuando uno va a enfrentar la compra de un juego, porque básicamente ahí es cuando uno define si el juego es caro o costoso, es cuando lo va a comprar. Y claro, después de jugarlo un par de veces, el juego se te puede haber venido abajo o se te puede haber subido. Claro, puede subir el Exacto, valor. o se te puede haber. Claro. Pero bueno, teniendo claro los conceptos de valor y precio, podemos entrar a definir un poco el concepto de caro y costoso. Caro es algo cuyo precio es más alto que el valor común de referencia. Y en términos personales, algo te resulta caro cuando el valor obtenido es menor al monto que pagaste. Perfecto. Yo como Algo es caro. como ejemplo, para no caer en los juegos de mesa, para mí todos los conciertos por lo general son caros. Los conciertos de música en vivo, yo no voy a pagar 80 lucas por escuchar un par de canciones. ¿Cachai? Para mí todos los conciertos son caros. Claro, el valor Claro, que te porque- entregan es muy poco. Exactamente. Claro, El concepto de caro también es subjetivo porque justamente como dijimos que el valor depende de cada persona, lo que tú pagas, si el valor es menor a lo que tú pagaste, él lo va a encontrar caro. Entonces, no hay una fórmula matemática como hablábamos el otro día. ¿Cuál es la fórmula matemática de Sí, lo pues, sí caro, está. de lo costoso? Sí hay. No es, no es. El precio menos la utilidad. La Claro, utilidad, pero no es una fórmula general, por así decirlo, porque No, la varía de utilidad- persona a persona. claro, es que esa utilidad es relativa. la Entonces, utilidad varía. no hay una fórmula general, pero sí la puedo calcular igual. Claro, se puede calcular. Cada persona tendrá su función de utilidad, ya que estamos haciendo un podcast económico. Eso mismo. Cada persona tiene su función de utilidad que varía para cada persona, pero sí se puede calcular. O sea, sí se podría estimar. Sí, no, sí. Sí. Claro, persona a No es persona. una fórmula para todos. Bueno, No, llegamos a algún acuerdo, esto no lo puedo creer. Y eso que llevamos apenas un poquito rato de podcast. Sí. Qué bueno. pero algo caro es fácil de entender, todos sabemos cuando algo es caro. Pero algo costoso quizás no es tan fácil de entender a priori. Pero ojalá que luego de esto sí sea fácil de entender. Algo costoso es cuando su precio percibido, algo costoso es cuando el precio de esa cosa es percibido como elevado, como que cuesta mucho dinero. Como un juego de mesa Pero al está principio. acorde, puede ser. Pero ese precio, ese alto precio que tú pagas, te reditúa un alto valor también. O sea, te entrega el mismo valor que pagaste.
y tú ese precio que pagaste encuentras que es mucha Ya. plata. O sea que tú estás de acuerdo con el precio, por Entonces, decir algo. exacto, estás de acuerdo con el precio y ese precio tú encontraste que es bastante Ya. plata. Claro, entonces aquí Asimismo, un precio... algo costoso tiene que tener relación con tu poder adquisitivo. Ya, perfecto. Claro, Sí, eso también es subjetivo. siempre tiene que ver con el desembolso que uno hace. Y ese desembolso puede también estar determinado por un montón de otras variables, como por ejemplo cuánto es lo que tú tienes, o cuánto es lo que recibes mensualmente, o sea, cuánto se te escapa de tu presupuesto, o cosas como esas, ¿cachai? Claro. Pero, Ahora, existen productos que pueden ser costosos transversalmente para toda la gente. Por ejemplo, obras de arte de Picasso, autos estos súper deportivos, los productos de lujo, por así decirlo, son percibidos por casi todas las personas Claro. como costosos. bueno, es que claro, todo lo que es vanguardia va siempre asociado a un desembolso muy grande de dinero. Sí. Ahora, llevándonos, hay cosas que uno se puede ir acostumbrando a que sean costosas y que no necesariamente lo eran. Porque, Como un juego de como un mesa. juego de mesa, si tú me decías a mí hace 5 años que hay un juego de mesa que cuesta 30 lucas, yo te digo, es carísimo. O sea, es carísimo y es costoso. ¿Cachai? Porque, Claro, porque no lo está valiendo. Ahora yo te digo, claro, porque un juego de mesa que valga 30 lucas, si estoy de acuerdo con el precio, no lo encuentro caro, ni costoso. claro, Y no ha variado mi poder adquisitivo. claro, sé que ese es un fenómeno, por eso que hablábamos recién de que este fenómeno de valor va a permitir que cambien las percepciones y lo más probable que alguna de las personas que nunca haya jugado juegos de mesa o no conozca este mundo de los juegos de mesa en el cual nosotros estamos metidos, después de escuchar este mismo podcast va a decir, oye, a lo mejor en realidad lo que yo pensaba ahora se amplía un poco el espectro de comparación y ahí puedo cambiar un poco el pensamiento. Pero yo también al principio decía, ¿cómo un juego va a costar 40.000 pesos? Decía, pero es que esto no entiendo cómo va a costar un juego 40.000 pesos. Y claro, después de que te das dando cuenta todo lo que hay detrás de ese juego, 40 lucas una ganga, no sé cómo son tan baratos. Cambia mucho la cosa. Claro, ahí cambia, porque cambió tu Claro, percepción, cambió tu conocimiento del rubro, todo claro. eso. Bueno, para terminar de entender un poco mejor los conceptos de caro y costoso, cuando compras un producto caro siempre te sientes estafado de alguna manera. Dice, pucha, no recibí lo que yo esperaba. Pero cuando compras un producto costoso, podría llegar a percibirlo como una inversión. O sea, tú dices, tengo algo que vale la pena y es como una inversión Claro, que hice, como que más que un cambié plata por gasto. otra cosa que vale lo mismo. Sí. No estoy perdiendo plata Claro. en esta vuelta. Y Claro, como la compra de oro. Por eso es que el oro siempre se mantiene con precio estable o por lo general siempre está al alza. Porque es algo que mantiene siempre el valor. es Es importante referencia. destacar que es importante destacar que lo caro no siempre va a tener un precio elevado. Uno puede encontrar caro algo que valga muy poco Claro, dinero. Por ejemplo, un ejemplo de caro es si tú compras una naranja, una unidad a 1.000 pesos, pucha, bastante cara te salió esa claro. naranja. Claro, Eh, y un ejemplo de algo costoso puede ser un diamante, que vale muchísimo más que una naranja, pero sin embargo tú estás percibiendo el mismo valor del diamante, sabes que es una inversión que en cualquier momento quizás lo puedes vender y recuperar la misma Ahora, plata profesor, o le más tengo incluso. un contraejemplo. Ahora, si yo tengo una sed tremenda y me quiero tomar un vodka naranja y no encuentro naranja y alguien me vende una naranja en lucas, no la voy a encontrar tan cara. Porque ahí También, subió exacto. bueno, mi yo les valor. quería poner un ¿Por qué? ejemplo muy similar. Claro, yo les quería poner el ejemplo que el limón es un producto que varía mucho su precio durante el año. En el invierno, cuando los árboles de limón están todos cargados, un kilo de limón puede llegar a costar 200 pesos en la feria. Inclusive yo he llegado a ver hasta 100 pesos el kilo, como luego ya por favor llévense el limón porque van a que botarlo. Y en Semana Santa el limón llega a costar 2.000,
a veces hasta 2.500 pesos el kilo, y es el mismo limón que Sí, pero pocos meses después va a tener un valor que vale muchísimo lo que menos. pasa es que Entonces, ahí el valor no cambia del limón, lo que cambia es el precio. Porque tú siempre percibes, Claro. si tú Claro, estás dispuesto a por eso- pagar por eso, que el ejemplo está mal puesto porque algo no deja de ser caro o no. ¿Cachai? Tú sabes que el limón está caro en Semana Santa y sabes que está barato. ese es el punto. Ya, pues. Que es el precio de un lugar, un momento donde está caro, un momento donde está barato. Claro, pues, pero porque cambia el valor. Yo lo que puse fue un ejemplo de cómo un producto deja de ser caro sin que cambie el precio. ¿Cachai? Solo porque tú le das más valor. Claro, porque ahí cambió tu percepción de Exactamente. ese producto. Claro, si yo estaba dando un ejemplo no como el tuyo, estaba dando un ejemplo como el que íbamos a hacer al principio. Ah, que dijiste, voy a poner el mismo ejemplo. Un ejemplo similar. Bueno. Del Marcel. Ah, ya. Sí, no, del Marcel. Sigo. Bueno, pero adentrémonos un poco ahora al juego de mesa propiamente Sí, tal. basta de cítricos. Sí, porque esto ya pasó a ser un podcast Exacto. económico y un podcast cítrico. Claro, Y ahora vamos a adentrarnos en el podcast de juego de mesa. muy bien. Bueno, Ese juego que queréis decir teniendo ahora es claro, caro. No me parece. teniendo claro teniendo claro los conceptos de precio, de valor, de caro y de costoso, yo le hago una pregunta. ¿Qué cosas para ustedes le dan valor a un juego de mesa? Oh, ¿cuánto tiempo tengo? Sí. 35 segundos. Ya. 4 horas necesito para poder contestar esta pregunta. Parte Willy para poder Ya. que después me corten porque no voy a parar de hablar. Ya. Así que parte tú, Mira. por favor. Para mí las cosas que le dan valor a un juego, lo primero es que sea divertido. Eso es fundamental. Si el juego no me divierte, ya no tiene valor. Sí. Y segundo, que lo puedo jugar muchas veces. Esas son las dos cosas que le dan mayor cantidad de valor a un juego. Y yo incluso que sea novedoso. O sea, para mí un juego que está recién salido, estoy dispuesto a pagar más por ese juego que un juego que salió hace mucho rato. Y ahí paro de contar por lo general. O sea, si me dicen las figuritas le dan valor, no le dan valor. El arte le da valor, para mí no le da valor. Todas esas cosas no le dan valor. El nombre del autor Ya, qué bacán. no me da valor. Qué bacán. Recordemos- Me voy a quedar con todo tu tiempo entonces. Recordemos que el valor Sí, es sí. totalmente subjetivo. Hace unos días atrás cuando hicieron este evento por internet, habían personas que decían que justamente el arte de un juego le aportaba valor y Willy decía que para él no. Le da lo mismo que sea bonito o feo, si es con miniatura o con tapas de bebida, a Willy le da lo mismo. Lo que sí Oye, puede aportar. Ya vamos a llegar a esa discusión de las Lo que miniaturas. sí- Ya lo vamos a que llegar. Si yo sé que la vamos a tocar. Aquí, en este podcast, vamos a tocar eso. Lo que sí le puede aportar, que a veces se confunde con arte, es la jugabilidad. Es decir, es fundamental que las fichas tengan distinto color, por decirte algo. ¿Cachai? Eso sí le aporta valor a un juego. Porque si me tiráis todas las fichas iguales y voy a estar confundido en la mitad del juego, no. ¿Ya? Pero de ahí a que la diferencia de los colores sea verde magenta o amarillo crepúsculo, qué sé yo, y ahí como que se me arranca. Que las figuritas, que cada meeple tenga un diseño distinto, no me aporta mucho. Ya Pablo, cuéntanos ahora tus 4 horas de valor. Mira, yo creo que existen muchísimos factores que van a afectar el valor de un juego. Porque el juego mismo, como de lo que estamos hablando nosotros, del juego de mesa moderno, no tiene que ser evaluado como un juguete. Tiene que ser evaluado como un juego que tiene un montón de diseño detrás y diseño de muchas áreas. No solamente el diseño del autor en términos de las mecánicas o en términos de la temática, en el desarrollo de esa temática, en el desarrollo de los componentes, en el desarrollo del arte, en el desarrollo del producto que se va a desarrollar con esa idea de juego. Entonces existe un montón de cosas que le van cada vez agregando más valor a un producto, porque al fin y al cabo un juego de mesa en la cajita que nosotros lo vemos es un producto. Ahora, ¿Cachai? un pequeño... Entonces, dime. Siempre cuando esas cosas sumen, porque por mucho diseño que le pongan, por muchas pero cosas, lógico. y el juego queda penca, no le suma valor. Sí, pues, Ya, sí, claro. claro, lógico.
O sea, lógico, si queda mal hecho, puede hasta restarle claro, valor. o sea, por sí, todo lo que acabas de decir Lógico. no suma. Solo suma si es que es efectivo. Lógico. Ya. Sí, total y absolutamente de acuerdo. Sí, y es lo mismo que en todo caso, por ejemplo, con la materialidad. Po. Si yo hago un juego de mesa que va a tener componentes que se van a romper a la primera, también pues no sirve. Por ejemplo, hay una discusión con el Terraforming Mars y su famosa eh, mini tableros que uno ocupa para poder o jugar y marcar todo lo que tiene que marcar. Y ese producto, o sea, esa hojita, ¿le está restando valor al juego? Yo creo que la mayoría de la gente piensa que sí, ¿cachai? Entonces ahí tenemos un ejemplo de eso que tú estás diciendo. Pero desde el punto de vista del autor o de la editorial que fabrica un juego, yo quería llegar a otro lado, que era a las cosas que le van sumando. O sea, vamos a ponernos en el supuesto de que sí suman, ¿cachai? Ya. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el diseño y las horas de testeo. ¿Cachai? La cantidad de tiempo que una persona le invierte a que un juego sea posible que salga a la venta. Entonces, después de estar horas y horas testeando, cada tiempo invertido en eso debiese aportarle valor al producto final pues, en términos del costo que le produjo a la persona que lo hizo. ¿Cachai? Ahora, por supuesto, claro, si la cuestión sale fome y no sirve y no cumple con los objetivos primordiales, no es un producto que debiese llegar al mercado. Pero ahí como querían morir antes del producto. Pero en términos de valor puro, si una persona empieza a entender y a darse cuenta todo lo que hay detrás, desde que la persona se le ocurrió la idea hasta que tiene la cajita en sus manos cuando ya llegó a su casa después de haberlo comprado, te vas dando cuenta que el valor que tiene detrás es mucho, porque hay mucho trabajo detrás. Es que. Entonces, Sí, Marcelo. Ahora, dime. tú como creador de juegos de mesa, tú estás valorando esas cosas. Claro, Pero a mí me da la impresión de que el común de la gente a eso le importa un bledo. Si lo testeaste 1 hora o 5.000 horas, vale a lo mismo, claro, creo yo. pero a eso me refería yo cuando uno empieza a entender lo que hay detrás de una cosa, empieza a tomarle valor a las cosas. Porque cuando tú, por ejemplo, te compras un electrodoméstico y si yo me compro o con los smartphones, ahí pasa un ejemplo súper claro. Si tú le pasas un smartphone a una persona que no conoce muy bien lo que hacen estos aparatos, uno va a decir, pero si un teléfono, y la persona se da cuenta que no es solo teléfono, y que también graba, y que también sirve para esto, para lo otro, y que te toma las pulsaciones, y que te hace te das cuenta que al fin y al cabo estás diciendo, oye, esto es un equipo tiene muchas, con muchas Ya, opciones. Entonces no es nada un pero espérate un teléfono. poco. Es que ahí, Entonces tu percepción cambia. pero que ahí lo que está cambiando es lo que te da el juego, no lo que costó hacerlo, ¿cachai? O sea, el smartphone en este caso. Si el juego. Pero es lo No, mismo, no, no, en las no, horas de desarrollo no. también están Es que integradas. eso es lo que pues, da lo mismo la cantidad de horas de desarrollo, la cantidad de diseño, la cantidad de testeo, si el juego no lo vale, pues, ¿cachai? O sea, da lo mismo si tú lo testeas, si por testear un juego 100 horas, no sube el precio, así lo testeas 1 hora. El resultado no, ¿cachai? Entonces, eso es lo que voy. Ahí hay un error de No, un concepto. error de concepto, porque si yo logro el mismo juego, imagínate, Sí. tengo el superpoder de los testeos. Entonces, lo pruebo 5 minutos. Ya, pero tenía un superpoder, Ya, un pues, por eso, superpoder pero que lo vale. lo que vale es el resultado. Porque ese juego va a costar lo mismo Claro, que uno que está testeado más, po. Lo que vale es el resultado. Esto tú lo puedes Lo que- aplicar sí, para pero ambos lados. Lo que vale Sí, es el pero resultado, lógico. no el Yo voy testeo. voy a arbitrar un poco aquí. Lo que pasa que el Pablo está viéndolo desde la perspectiva del creador de juegos de mesa y Willy lo está viendo desde la perspectiva Claro. del consumidor de juegos de mesa. Por supuesto que como creador de juegos de mesa tú vas a poner el precio final de acuerdo entre otras cosas, a lo que te costó hacerlo. Si te costó 5 años de tu vida sacar ese juego, lo más probable es que no quieras venderlo a un precio muy bajo porque quieres recuperar esa inversión. No, por así decirlo. tú como creador vas a vender el juego al precio en que lo puedas vender, como cualquier producto que va a salir al mercado. Todas las personas que van a querer vender algo, lo van a querer vender a lo más que puedan. Eso es como por orden casi natural. Por supuesto que hay personas que son más altruistas, quieren decir, no, esto yo lo regalo, hay gente que saca juegos en PNP, que no les importa el tiempo que han invertido, sino que lo que importa es que la gente lo ocupe. Existen otro montón de factores, pero estamos hablando en términos económicos. Una persona que hace un producto va a querer Sí. venderlo para que le rente, porque si no es rentable no va a poder En, seguir haciendo otros, pues, ¿cachai? Porque en el fondo la idea es tratar de vivir de esto y en términos para ser económicos, rentable. el Entonces, precio siempre lo define el consumidor. Nunca lo define
el productor. Por eso, po. ¿Ya? Por eso, Exacto. sí, es ese precio no lo va a definir el Ya, autor, perfecto. eso yo lo tengo súper claro. Entonces, bajo esa premisa, tú como consumidor puedes ser un consumidor que valoras el esfuerzo que hay detrás, o puedes ser un consumidor que le importa un bledo lo que Exactamente. pasó detrás. Esas perspectivas están en ambas circunstancias son aplicables. Sí, Yo también, solo digo también. que un consumidor más informado es un consumidor que valora más lo que está pagando. Por algo porque siente que le está entregando más valor a lo que está comprando. O sea, digamos, cuando uno empieza a conocer más, es en el fondo, mientras más ignorante eres, menos valoras las cosas. Mientras más informado estás al respecto del producto que estás Sí, comprando, pero más tiendes a valorar. entre más Ese es informado mi estés aporte. de lo que produce, no de lo que costó hacerlo. ¿Cachai? ¿Mm? De todo. Si toda la Pero, información te puede sumar algo, pero eso va a depender es de cada uno. Mientras más sí, tú información hay, puedes mejor ponderar lo que es. quieras, pero si estás ponderando Ahora, el esfuerzo en fabricarlo, estás cometiendo un error. Sí, No, sí, pues pues eso depende de es cada persona, relativo. pero Hay personas que valoran mucho los sí, componentes, hay ojo, que no, personas que valoran mucho los componentes, no, otros que valoran mucho el diseño, otros que valoran las yo no mecánicas dije, muy bien yo engranadas, no los dije eso, mecanismos que estén muy bien. ¿cachai? Porque te pueden gustar los componentes, perfecto, y puede gustarte el oro, puede gustarte el plástico, y tú lo Sí, mismo. Pero si así te sube el valor que diga sí. juego testeado por 5.000 horas o hecho por 7 diseñadores, si el decirlo te asume el valor, ya ahí estás cometiendo un error. Tú, para evaluar el diseño, tendrás que verlo y si te gusta o no te gusta. Pero si eso, Pero si tú a la persona le sube el valor cuando pero le dices, si no, es que eso, aquí lo estuvieron trabajando 7 diseñadores. Ah, entonces es más caro. pero ¿Eh? claro que pasa, po. bueno, Y eso pasa, po. aquí tenemos la prueba más que clara que el valor es Sí, totalmente subjetivo. Claro, pero pasa que existen sí, esas pues. Para, evaluaciones, po. bueno, pero para avanzar un poco más en este y que no sean las 4 horas que dijo Pablo, yo le pregunto, otra cosa que no se están considerando, el, ¿los juegos tienen valor Claro. sentimental para ustedes? Pero, y- pero claro, si Por todas las ejemplo, personas van a evaluar lo que quieran, po. Puede tener el valor que quieran. si una persona especial, Willy, te regala un juego de mesa, ¿eso te aporta valor a ti? O sea, tú, si en algún momento tienes que vender un juego, ¿te pesaría el decir, no, porque este me lo regaló tal persona, así que no lo voy a vender? Se Me cayó Willy. preguntaste a mí, es que no escuché. Willy. Yo, mira, ¿Sí? Se cayó para no yo responder. para comprar, es que no escuché la primera parte de la pregunta, entonces. Qué conveniente, Willy. Si una persona especial te regala un juego de mesa que acaba de ¿Ya? crear, por ejemplo, ¿tendría valor sentimental para Sí, ti ese yo regalo? para comprar soy súper objetivo porque al final la plata es la que estoy desembolsando yo. Entonces no voy a evaluar nada más que no sea lo que me va a entregar el producto. Pero sí al momento de vender le agrego valor a las cosas porque cada cosa trae recuerdos y momentos que sí son valorables para mí. Entonces, por ejemplo, yo soy muy poco de vender cosas, ¿cachai? De vender cosas Claro. que usé, que le tengo afecto. No vendo cosas, entonces como que no vendo algo para generar más plata y comprar otro juego. Porque será el primer juego que me compré cuando no cachaba nada, porque este juego lo jugaba con cierto grupo de personas, porque este juego me lo regaló alguien, ¿cachai? Y así en general. Yo, me cuesta botar hasta las zapatillas, ¿cachai? Porque puta, con esta jugada tal cosa, me acuerdo. Y cuando lo veo, cuando veo esta cosa, me genera un recuerdo que me genera satisfacción. Entonces, al momento de vender las cosas, sí le sumo valor. Y Claro. como sé que nadie va a pagar ese valor, o bueno, si alguien lo llegara a pagar, lo vendo, no tengo problema. ¿Cachai? Si alguien quiere pagarme 200 lucas por el Imperio en 8 minutos, que fue el primer juego que me compré, yo se lo vendo y me compro otro. Pero sí le sumo un grado de valor. Claro. Ahora, hay otro tipo de valor que la gente le agrega a los juegos, por ejemplo, el valor de colección, el valor de exclusividad que te puede dar un producto que solo salió en Kickstarter. Eh, Hay muchas cosas que le dan valor a un juego de mesa. Sí, pues. Teniendo más o menos claro qué cosas le dan valor a un juego, le invito a que pasemos a ver algunos ejemplos de juegos costosos. Recordemos que un juego costoso es un juego que vale relativamente bastante dinero, eh, pero que su valor está acorde a ese precio
elevado que pagaste. Para poder ejemplificar más aquí a la audiencia, más o menos en Chile, ¿de qué precio para arriba sería un juego costoso? De lo En que el se vende retail en el retail, especializado. por supuesto. Buena pregunta, ¿eh? Buena Yo pregunta. creo que juegos sobre. Como que el límite ahí parte de los 40.000 pesos para arriba ya puede empezar a ser un juego costoso, dependiendo del bolsillo de alguno. Sí, yo te iba a decir 45, 50, Si así ya que por ahí estamos más o puede menos de acuerdo. empezar a costar. Sí, yo creo que hasta 40.000 pesos es lo que vale un juego. Estamos Claro. como en términos generales. Y ya sobre 50 yo diría que es un juego Como que costoso. sí. Sobre 50. A mí dijimos que esto es totalmente también subjetivo. Yo encuentro que hay demasiados juegos a esos valores. Entonces como que no se me hace costoso. Pero no hay tantos juegos de 70 para arriba. Entonces por eso pondría como 70 mi límite de costoso. Por la excesiva cantidad de juegos que hay en esos precios. Entre 40 y 50 Es que igual lucas es. hay mucho. Entonces, 40, 50 y 70 dijimos, entonces serían como 55 para arriba, sería como el promedio que estamos sacando, ¿no? Sí, es que yo creo que tú puedes 53 por ahí. encontrar, como yo valoro los juegos, ¿cachai? En lo que me entregan, yo encuentro muy buenos juegos entre 30 y 40 lucas. Entre 30 y 40 mil pesos. Entonces, sí, pues entonces ya Caleta, sobre po. ese, para que cueste más que eso, para que yo lo valore sobre eso, tiene que ser un muy buen juego. Entonces, y ahí ya entran los costosos. Claro. Porque ya, O sea, claro. es que costoso viene siempre a por eso. entregarte lo que tú estás pagando. No. Claro, tendría que ser Porque yo creo que hay, el hay juegos concepto. que valen más que me dan valor por sobre las 30 lucas. Entonces, si el precio es costoso, ¿me explico? Por ejemplo, el True DH, que es un juego que me gusta, todavía no lo tengo, lo quiero comprar. Es un juego que cuesta 50 lucas. Y yo creo que su valor está de acuerdo a su precio, para mí. Entonces, para mí es un juego costoso. ¿Ya? O sea, Pero lo consideras costoso si vale 50 lucas, esa es la pregunta. Sí, no lo considero caro, para nada, pero sí costoso. Ya. claro, lo costoso que podríamos definirlo es cuánto uno está dispuesto a desembolsar para un juego de mesa. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto cuánto sería una fruta costosa para ustedes, yo diría, no sé, pues, una fruta que valga 1.000 pesos ya es una fruta sumamente costosa. Porque hay pocas frutas que valgan 1.000 pesos, a menos que sean obviamente las grandes, sandía, qué sé yo. Pero una pera, una manzana, una naranja, que una unidad sea 1.000 pesos, ya para mí sería costoso. Pero en términos de juegos de mesa, yo creo que, mm, que está determinado en cuánto tú estás dispuesto a pagar por un juego de alto valor, Sí, por no, así yo decirlo. creo que Sí, 50 Entonces, sí, lucas es mira, un límite para ahora que como que mí lo bastante. reflexiono un poquito, puede que, claro, puede que esté sobre las 50 lucas. En 50 lucas puede que todavía no sea tan costoso, para que no lo encuentre tan costoso. Claro. Claro, ahora, por ejemplo, si me vendí claro. un Catán en 50 lucas, no porque yo esté dispuesto a pagar 50 con un juego, me voy a comprar un Catán en Sí, 50 lucas, o sea, lo voy a encontrar carísimo. sí, No, porque ahí ya sí. entramos al concepto Claro, de claro, no, caro. era para que Pero quedara un por poco claro, o ejemplo, sea, no es que en el fondo uno esté dispuesto a pagar 50 lucas por un juego así como así y cualquier juego sirva, o sea, no cualquier juego así. ¿tienen algún ejemplo de juegos Yo, a priori, costosos? el. O sea, todos los juegos que cuestan más de No, 50 no, lucas son no, costosos, porque bajo lo para que que estamos sea definiendo. costoso tiene que estar de acuerdo su valor a su precio. Profesor, échelo para afuera por Claro, desubicado. exacto. Porque puede costar. Exacto, porque un juego que lo está pagando 60, pero a ti el valor que te entrega es de 40, es caro, ya no sería Ah, costoso. Por ya, eso estamos perfecto. hablando ahora algún ejemplo de un juego costoso que ustedes digan Yo, vale 60, vale 70, vale 50 yo, y me entrega más o menos el El Scythe es mismo un es juego que es carísimo. costoso valor. y no es caro. Es más caro que la cresta. El Scythe es un juegazo y vale Ay, todo lo que loco, tú no vale podías nada pagar. eso. ¿En cuánto está un site en el mercado? 75, sí, más o menos. 75 será, Por más o ahí. menos.
75.000 de Ya, Chile. ¿Cuántos dólares Mira, serán? ¿Como según 100 dólares? la BGG, que tengo que dejar harto, está como a $90 en Amazon. Ya, Caro, po, baratísimo caro. estaba. Ya. Mira, yo creo que un juego costoso, a priori, porque todavía no lo juego, es el Brass. El Blast yo creo que es un juego que Sí, vale cada peso también. Yo todavía no lo estamos puedo ahí, jugar la tampoco. pandemia me cortó la opción de probarlo. Pero yo creo que él lo vale. Sí, Yo creo que por ahí lo vale, por lo que leí. sí. Arcadia Quest para mí es un juego Eh, costoso y que vale cada peso también. para mí, un juego costó. Bueno, todo lo que quizás están diciendo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Willy en que Sight para mí es un juego caro. Eh, no sé si caro en realidad, pero es un juego que no me gusta. O que no me gusta ¿Cuál? tanto. ¿El Side? El Sight. Entonces, por eso no entraría a evaluarlo. Un juego costoso, para mí, por ejemplo, sería el Blood Rage, el Rising Sun, el que ahora salió en Kickstarter, el Ankh. Esos son juegos que bordean que un Blood Rage está como 75, Rising Sun como a ¡Qué 90. caro, Dios mío! Claro, por eso para mí es un juego costoso, vale harta plata, pero la cantidad de componentes, lo lindo de los componentes, la cantidad de miniaturas que trae cada uno de ellos, a mí me aporta justamente ese mismo valor. Y aparte que son tipos de juegos que me gustan bastante y lo paso bien jugando. Claro, ¿viste? Ahí Sí, tenemos yo un muy buen también ejemplo. lo encuentro, creo que un poquito caro. Es que tiene, bueno, en general, cuando el juego basa su valor en las miniaturas y en tanta parafernalia, yo lo voy a empezar a entender caro. Sí, por eso me gusta mucho el Side, porque el Side tiene esas mismas miniaturas, pero tienen una utilidad Sí, sí, tremenda. es O súper sea, para mí importante sin que las una miniaturas, wea sea una araña y el otro sea un pescado. Hacen lo mismo. claro, pero Ah, lógico que es súper importante. Tú no, tenés no, que no, tener pero una los facción, monitos, ¿cómo se llaman estos que andan dando vueltas? Pero Los, eso, los hacen lo mechs. mismo los y match, no tienen ni una diferencia. o Pero sea, No, daría porque lo hacen lo mismo. por mismo. ejemplo, Cada match por es ejemplo diferente, porque son facciones diferentes. un, un site que vale 75 lucas, ¿cuántas miniaturas trae? ¿Cuántas son? ¿Cuántos matches ¿Son trae? Son, 5 match? son 4 por ¿Son jugador, 4 me match por parece. jugador? Son 4 o 5, yo no me recuerdo. Más el, Y ¿cómo se llama? El capitán, el jefe, po. exacto. Ya ponle 5 o 6 por jugador, Son poquitas 6 por miniaturas, po. 4, No son tantas. claro. Entonces, si comparas esa cantidad de miniaturas con las 50 y tantas que trae un Rising Sun, o con las 40 y tantas que trae un Blood Rage, y que está al mismo valor de un Rising No, Sun, pero el Blood Rage o sea, perdón, que de un Site. dijiste que el Racing Sun era mucho más caro que el Side. Pero por ejemplo, el Blood Rage no, valen lo mismo, los dos valen como 75. Sí, el Blood... Eh, pero el Blood Rage trae el doble de componentes de alta Pero es que calidad les pasa lo mismo. que el Site. Da, Entonces, da lo mismo la miniatura, no le aporta mucho al juego. Si podrían poner un meeple, No, pero ahí tenemos... buscar. Yo no puedo dejar pasar esta ofensa contra Side, po, weón. O sea, en el Racing Sun podéis jugar con En el tapas de site también, botella, po. y, o sea, en el Blood Rage. Y en el site no, po, en el site tenéis facciones diferentes que tienen gran parte de la estrategia se basa en Sí, po, ocupar los pero mechs, podrían po, ser weón. tapa de botella. Y pues, si le Da lo pones, mismo, po. no, claro, pero, no puede ser pero por así. ejemplo, Ojalá estén pintadas esas miniaturas. Pablo, por ejemplo, para ti, ¿qué es lo que le da valor a un site? Porque si hablamos en términos de componentes, porque tú, por ejemplo, encuentras caro al Blood Rage, que tiene que es el mismo precio, sin embargo, en términos de componente, tiene mucho más componente que un site. ¿Sabéis lo que yo le doy valor? Lo que yo le doy de valor a los juegos de Stigmeyer, que cada vez me sorprende más con sus diseños. Y es, por ejemplo, hoy día descubrí algo que son unos easter eggs que tienen en los diseños del site y están escondidos en el tablero. Y yo pronto voy a sacar una publicación en Instagram con los easter eggs de tanto de site como de Tapestry.
¿Cachai? Que yo Y esas cosas... a eso Sí, son. a eso son- le son podría esas dar un cosas son- pequeño valor. ¿Cachai? Ya, cada vez te va a empezar a costar más el site. Pero no. O sea, sácale las miniaturas. Mira, yo defiendo, me gustan los juegos que tienen facciones distintas, que cada jugador hace cosas distintas. Pero los monos podrían ser tapabotella todo el rato. Bueno, mira, aquí voy a tocar un tema un poquito más personal. Cuando estábamos diseñando Make Make, al principio jugábamos con puras moneditas de peso que tenían un color pegado encima para poder diferenciar las cosas. Y después cuando pasamos y diferenciamos las facciones y los Moai tenían diseños personalizados, el amarillo tenía su propio diseño, el rojo tenía su propio diseño, y sabéis que la experiencia de juego, yo lo noté con las personas cuando que lo íbamos testeando, cambió mucho de cuando pasamos de las monedas genéricas a las miniaturas personalizadas, porque las personas sentían y jugaban con más ganas y como que se ponían más los pantalones de la facción que estaban representando. Bueno, Yo entonces a eso le doy un métele valor unas tremendo. faldas de paja al juego para que se identifiquen más. Po. Y va Y si la gente pone claro, música ad hoc, va a ponle un jugar, va a tener una mejor experiencia. Claro. Y todo ese Ponle tipo de un cosas le van MP3. sumando valor. Lo que pasa que un juego se compone de mecánica y de temática. Claro. Entonces, todos los componentes aportan mucho a la temática. Pero, O sea, te puede dar una sensación de inmersión en el Eso. juego porque estáis jugando con una miniatura. O sea, en el caso de Blue Rage, estáis directamente combatiendo con un vikingo O sea, y no con una tapa de botella. Entonces, te da la sensación de que yo está agarrando el hacha y le está pegando un en hachazo. ningún pero ahí caso yo voy a dijera. decir que una miniatura le resta un juego. Nunca me encontraron el caso de que decir este juego quedaría mejor con una tapa de botella. No, Con una tapa o de sea, botella. No, yo sí. Yo, Yo sí. Ahí por ejemplo, se me o sea, cae. yo no creo que le reste. ¿Cachai? Yo creo que sí. Esas miniaturas maravillosas que tiene el Tapestry son preciosas, pero creo que sería mejor si tuviese los setas en vez de miniaturas para poder hacer el rompecabezas de No, la yo capital. creo que Sería mucho más apreciable y poder jugar. Sería más fácil jugarlo con una cosa plana, porque lo que tú estás tapando es plano y no con volumen. El volumen solo no, empeora yo creo que la no. jugabilidad. O sea, yo digo, le da un, no sé, yo creo que igual tiene que tener algo de volumen para que funcione. No me había puesto en el caso, pero no creo que necesite que le empeore la miniatura. Yo creo que no. Sí, yo creo que es Bueno, un aquí distractivo donde no tiene que estar. En una cosa tan aislada cuando tú armas el juego, que el juego transcurre en el tablero y lo más importante son esas ¿cómo se llama estas? Cuando tú vas avanzando líneas de avance de lo que ¿Sí? de la ciencia, esa no me acuerdo cómo se llama. Y al tener estas miniaturas preciosas en un lado aislado al tablero que no ocupa, como que te tiende a distraer en vez de preocuparte de lo más importante que estaba haciendo. Que A es lo lo mejor eso es una dificultad que le quiso poner Jamie al juego, para que sea más difícil. pero tiene easter egg y eso lo ayuda a todo, salva todo el proyecto. Por ejemplo, a mí me gustan el meeple, por ejemplo, del Camelab, que es lo suficientemente sencillo para que parezca un camello y no tiene parafernalia, perfecto. Del Flam Rook buenísimo. también, que son aquí, tú cachai que es un guan en bicicleta y con eso basta y sobra. Pero claro, podréis poner a Neil Armstrong ahí andando en bicicleta, que es el que va a la luna, pero no importa, porque Lance Armstrong igual tiene que andar en bicicleta. Claro. hay una canción de Arjona que se llama La Luna en Bicicleta. Creo que El dato freak de... Esa sí, parte, de esa este parte la fuiste editamos y la con- sacamos ya. Voy a poner de fondo el tema de de Arjona. los dos porque escuchan se fueron. Con eso vamos a perder a los 4 personas que nos estaban escuchando. Invitamos a Arjona a ser partícipe de que nos auspicie si no cagamos. Me parece. Etiquetamos a Arjona en este podcast. Bueno, ya dimos algunos ejemplos de para nosotros juegos costosos, que para algunos el mismo juego es caro y para otros es costoso.
Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuándo un juego es caro y qué ejemplos tenemos de eso? Es más, podríamos utilizar los mismos que ya dijimos, pero al revés. Pero ahora veamos algún otro tipo de juego. Pero ya no que para nosotros, sino que yo los invito a quizás en términos generales, si es que saben de algún tipo de juegos que son caros, Es que percibidos por la gente. es lo que yo le decía en un momento. Puede que los juegos salgan caros, pero como el juego lo pone el comprador, en general se van a vender El al precio precio. que la gente que haya compradores. Entonces va a seguir siendo algo subjetivo, porque si un juego todo el mundo lo considera caro, no lo va a comprar nadie. De hecho, Claro, de hecho claro, muy los bueno. O Kickstarter, sea, por lo general, la gran mayoría, o sea, una mayoría importante lo considera caro, pero hay otro grupo que no es despreciable que no lo considera caro y por eso se pueden vender a ese precio. Sobre todo en Chile, que tenéis que pagar el transporte después y una serie de cosas. claro, quizás podríamos decir que el Kickstarter en Chile sobre todo y quizás en muchos países de Latinoamérica se encarece por el costo de envío, por los impuestos de aduana, que muchas veces eso eh, duplica o más que Claro, duplica el valor del juego mismo. Claro, lo que pasa es que nosotros como país todavía estamos muy pequeños en términos de industria creativa y los proyectos a los cuales nosotros podemos acceder a través de las plataformas como Kickstarter son por lo general de Estados Unidos o de Europa. Entonces, traerlos para acá a la punta del cono sur, eh, claramente más por costoso. ejemplo, Y eso no hay los mucha vuelta ahí, Kickstarter y no tan solo esos juegos, todavía. sino por ejemplo los juegos que se editan primero en Europa, que bueno, que son todos en realidad. Si uno, el traerlo a Chile Sí, antes de que lo traiga una editorial es costoso porque hay que pagar el transporte, los impuestos, pero para mucha gente no es caro porque tú estás pagando el valor de tener algo antes y estás pagando lo que cuesta traer algo en avión. ¿Cachai? Entonces, traerse un juego cuando claro. recién sale en España, comprarlo y que te lo manden, va a ser costoso. Cualquier juego va a ser costoso, pero no necesariamente caro. Porque si hay juegos que tú los quieres tener, como te decía, el tener la primicia, hay gente que le da mucho valor a eso. Como cuando Claro, compramos el Tapestry, que es exacto. el mejor ejemplo. Y en esa misma compra que hice, me apareció un juego que totalmente lo contrario, que es un juego que lo encuentro, me salió muy barato, que fue el Optimus, que, que lo compré porque tenía ganas de tener un juego con dadito y lo encontré relativamente barato, era cómodo para transportarlo, pero un juego claro, es un juego que he Canchonquero. disfrutado mucho y he jugado mucho. Entonces, ahora miro y me salió mucho más barato que otros juegos que traje, que lo he jugado mucho menos. Entonces, miro, ¿Qué es lo que va a pasar ahora que Res Arcana está como los recomendados de sí, los Speedless Jarres? Y ahora ahora sí sí que lo lo vamos a atrapó, encontrar que también es baratos. un juego que, ese juego está un poquito más caro Bueno. que el Optimus. Eh, y, Oye, el manso Oye, ojo que y tuviste para el comprar el jueguito, ¿eh? cartógrafo estaba tirado ahí en la tienda en Barcelona. Y vi un loco que decía, un mono que me miraba así como, y decía, tírate un dado. Y como que lo saqué de picado nomás, ¿sí? Porque era chiquitito nomás. Y de hecho, lo tuve aquí, Y lo tuve bueno, sin abrirlo como 3 o 4 meses y ni siquiera le leí el reglamento y nada. Y ahora me entero que está nominado. dominado. Sí. Y con buenas posibilidades. Entonces, esos dos ejemplos, por ejemplo, yo creo que son juegos que a mí me salieron baratos. Sí, todo el rato. Bueno, pero la pregunta es ejemplos de juegos caros. Es Estábamos justamente hablando Sí. de lo juegos contrario. caros y estuvimos hablando de juegos Sí, baratos. Es que Claro. van es que como más es o como menos lo ligados mismo, igual. el mismo tema. Porque Sí, como en mira, la pregunta anterior terminamos hablando harto de juegos De caros, hecho, yo quería poner el punto de juegos que resultan baratos. claro, pero en el punto anterior hablamos de juegos caros para Sí, nosotros, en lo personal. Pero en términos generales yo he hecho algunas preguntas a amigos y varios han coincidido que los juegos LCG que ah, son considerados como juegos caros. Un juego LCG es un juego de cartas que uno se compra una baraja inicial, donde tú puedes jugar con esa baraja inicial, pero luego puedes ir comprando más expansiones, puedes ir comprando
nuevas cartas para ir potenciando ese mazo y jugarlo de una manera más pro, por así decirlo. Entonces, esos Como el juegos Marvel. LCG como los juegos de, claro, Mm. como el Fantasy Flight, perdón, los juegos de Fantasy Flight, el Arkham Horror, eh, podríamos decir quizás que es un juego caro porque tú te compras el base y no puedes jugar con ese base, sino que necesitas necesario, o sea, puedes jugar, pero para jugarlo bien necesitas comprar varios otros packs para poder armar un ¿Qué es lo mazo que de una yo mejor manera. lo que te iba diciendo? Po? Hay gente que esos juegos yo creo que les gusta mucho. Entonces, no, al final, para un grupo importante de gente será caro, pero para otros no es caro. Porque de acá después, si el juego te cuesta 50 lucas y después comprarte un sobrecito más, una expansión más, se cuesta 20, pues si chuta, bacán, porque puedo volver a jugar el mismo juego que ya jugué, lo vuelvo a jugar, me duplica las veces que lo juego y estoy pagando 20, no 50. ¿Cachai? Es que aquí yo quería tocar un punto que es importante que lo zanjemos para que las personas que van escuchando se den cuenta cómo ha ido cambiando la conversación. Al principio decíamos, los juegos de mesa, ¿son caros o son costosos? Y ahora ya como que asumimos todos de que los juegos de mesa valen lo que estás pagando. Entonces, ya después que ya tuviste la información adecuada y ya estás dentro, digamos, la información ya está dentro de tu cabeza, tú estás dispuesto a pagar lo que vale un juego de mesa porque sabes que va a retribuirte lo que estás pagando. Entonces, por ejemplo, pasaría un poco con la gente del Magic. Magic es un juego que es tremendamente costoso, porque hay cartas que son con valores que son irrisorios, ¿cachai? No son, ni siquiera vale la pena mencionarlo, son cartas que no están fuera de todo presupuesto. Y, pero las personas juegan mucho Magic. O sea, hay muchas personas que juegan Magic y Claro. coleccionan las cartas. Y tú te compras un sobre y del sobre puedes rescatar una carta y el resto es prácticamente igual que basura porque yo tengo cartas en caja acumuladas, cajas y cajas y cajas de chaya que no sirven para nada. Al final la ocupaba para ponerla de soporte para hacer prototipos y las tengo dentro de mazos de cartas del Capitalia, por ejemplo, que tiene unas cartas, van como Sí, para soporte. ese es un buen Entonces, punto. Po. Yo jugué Magic, o sea, yo jugué Magic básicamente porque el Pablo armaba muchos mazos cuando éramos niños. Armaba muchos mazos claro, y le faltaba gente para jugar y me prestaba uno. Pero nunca estuve ni cerca de comprarme un mazo. Porque los encontraba caro. claro. Los encontraba caro. Pablo lo encontraba costoso. Yo lo encontraba caro. Yo lo sigo encontrando caro. Porque, Es que, insisto, cuando uno tiene la información después va adquiriendo más información, te vas dando cuenta, por ejemplo, que yo hacía negocio con las cartas. O sea, para mí, después del Magic ya ni siquiera era solamente hobby de colección. Yo tenía como inversión en cartas. Entonces yo me compraba un sobre, sacaba la carta que servía, la cambiaba por otra que tenía un valor más alto y así iba como incrementando mi claro, inversión en cartas, ¿cachai? Entonces se genera todo un tema detrás que si no tienes la información lo encuentras absolutamente idiota. Pero después cuando uno empieza como a cachar un poquito, se va dando cuenta que es un buen punto eso no de es la tan caro. información. Porque yo hago, uno siempre trata de hacer negocios, pero yo hago como al revés. Como yo sé cómo funcionan los retail, o sea, que tampoco hay gran misterio, básicamente, si un producto cae en obsolescencia, o sea, que pasa mucho tiempo, muchos retail le van bajando el precio automático, ni siquiera hay que preguntarle a alguien. Entonces, yo siempre estoy atento si es que en algún retail que no saben mucho del tema, que hay un juego botado y que va muy antiguo y terminé comprando un juego que vale 30 lucas en cualquier lado y cuesta 10 lucas porque como el jefe no sabe y alguien no sabe, le empiezan a bajar el precio para que salga. Entonces, el juego en cualquier parte, en cualquier Claro. tienda especializada va a seguir costando lo mismo, pero en Falabella, como nadie se lo quiere llevar, está bueno. Claro, ahora cada vez pasa menos eso, porque están más vivos. Bajo a la mitad. Bueno, pasa mucho, por ejemplo, con las ventas de bodega, que las ventas de bodega uno tiende a encontrar en una venta de bodega un precio muy barato de un juego, y después cuando uno lo ve, pasó la venta de bodega y después lo ve cuánto costaba normalmente, dice, oh, aquí está caro, Sí, después claro. de que lo vio en la venta de bodega, pero antes no lo encontraba caro. Ahora, yo quería hacerle una pregunta respecto a dos juegos en particular que aquí están bastante de moda. Y quería saber si ustedes lo encuentran caro. Costoso no, porque son relativamente de bajo valor. Pero si lo encuentran caro o no. Que sería el Virus
y el Exploding Kittens, el de los Qué gatitos. buena, qué buenos juegos pusiste en el tapete. Claro, porque un virus vale como precio de lista en 15 15, 15 16, mil pesos chilenos. 15.990 parece. Claro. Y uno abre la Sí. caja y es Mazo de un El, masito de cartas. cartas. Es caro, 15.000 pesos, porque por ejemplo tenemos una contraparte que es el mismo mazo de cartas, que es el uno, este de los números, ¿cómo que se ¿Cómo llama? se? No, el de no, Mine. El uno no, pues el que íbamos a hacer el video, el de de Mine, Mine. es. Ese es el precio de lista, son 10.000 Y tiene pesos. un Spiel des Jahres. Claro, me parece que en cantidad de cartas debe ser similar al virus y cuesta 10.000 Sí. y el otro Mira, cuesta yo, 15.990. 50% más. yo Exacto. el virus lo encontraba caro. Lo encontraba caro por lo mismo que decís tú, porque un mazo de cartas cuesta 5 lucas más que el de Mine. Pero me pasó que con unos amigos que no son jugones, ¿cachai? Nos fuimos de paseo un fin de semana y un amigo lo compró. Porque como sabía, quería comprarse un juego y le estuvo leyendo y le gustó el virus. Y yo le decía, pero compa, hay mejores opciones. No, es que quiero el virus. Ya, ya. Se compró la weá. Y al final, como los demás no eran jugones, lo pasamos muy bien. Sí, el Te Duque. cuento que fue el Daniel. ¿Cachai? Entonces lo pudimos jugar. Me O imagino. sea, y lo pasamos súper bien porque no eran jugones. Con el de Mine no hubiera pasado lo mismo. Entonces ahí cambió mi percepción de que No, para nada. al final no es un juego caro. Entonces, yo se lo recomiendo, ahora se lo podría recomendar a alguien porque vi que lo vaya a pasar bien. A priori, tú hubiera dicho, no, ni cagando, cómprate el tema. Claro. Bueno, quizás con el Exploding Kittens pase algo Sí, similar. porque es un juego que vale 20. Ese no vale 15. Claro, en algunas partes vale, ahora yo lo estoy viendo en este momento en Z Smart Invitamos a Z San Mar que no a 15.990 participe, disponible. que no. El que no auspicio. Sí. Bueno, pero el Exploding Kitten es un juego que tiene un hito importantísimo Bueno, dentro de pero, la pero eso no historia le de da los valor al Kickstarter. juego. Po, bueno. Claro, o sea, es que eso Pero, genera y claro, generó mucho hype en la claro, gente. eso Ahora, genera un en un valor y momento, todo. pero Entonces, el juego no, pues, porque tú, por claro, mucho que cumpla un hito y ha sido el primer juego que se haya fabricado en la luna, cuando lo jugáis está lo mismo. Para ti, po. Sí, es pues. que, claro, ahí entramos nuevamente al concepto de valor, que es lo que es lo que te da valor Mira, o no. para mí, yo en este caso me iría contigo solamente porque a mí me cargan los gatos. Mira, nada más. Fuera de perro, a lo mejor me gustaría más. Pero como es de gato, a Claro. mí los gatos como que no me llaman mucho. Pero ahí queda Exploding mal la cagada Dogs, porque Claro. los perros son muy chillones, entonces puta, claro. se va a cachar al tiro cuando explota. Oye, el juego que yo considero y siempre consideré así como muy eh, extraño, el tema del uno. El uno es muy extraño porque yo una vez vi un uno en una tienda a 1.000 pesos. Y yo decía, pero ¿cómo va a costar 1.000 pesos un juego de cartas? Si no puedo. Es que ese uno de 1.000 pesos Pero es que, un uno pirateado. No es un No, pero uno original no, de pero yo me Hasbro. refiero Por al eso. precio. Yo cuando estoy hablando yo de esto hace muchos años. Yo siempre usé un juego de un naipe inglés vale 1.000 pesos y con ese yo juego un montón de juegos. Porque con el naipe inglés podéis jugar un montón de juegos. Carioca, canasta, poke, no sé, un montón de juegos. Incluido el uno, ¿cachai? El 8 loco. Y después cuando yo decía, pero ¿y cómo este tiene un puro juego? O sea, las cartas me sirven para jugar solo uno y valen lo mismo. Sí, pero esto es carísimo. Sí, pero Ah, ¿cómo? lo encontraba caro. Claro, Ah, ya. lo encontraba terrible. Y claro, pero después cuando tú juegas uno, con un mazo de uno, y jugáis 8 locos con el mazo de naipe inglés, es mucho más fácil jugar el uno y es mucho más. Si, podéis jugarlo con más claro, personas, podéis jugarlo con niños, tiene otras opciones el que sea único, po, que las sí, cartas sean únicas. Ahora, hablando de este tipo de juegos como el uno, yo les quiero recomendar a todos, a ustedes y a los que nos escuchan, un juego que es muy económico, vale del orden de los 3.000 pesos chilenos y que es buenísimo, que es el
Monopoly Deal, que es el Monopoly de cartas. Normalmente los jugones al solamente ver la palabra Monopoly huyen de ese juego a priori, pero denle una oportunidad y es buenísimo. Yo invité a jugar, hace mucho tiempo jugaba mucho eso con amigos, con familia, y una vez lo jugué con mi primo, a la semana siguiente se lo compró mi primo. Lo jugué con un amigo, se lo compró mi amigo. Y después cuando me encontraba con ellos nuevamente, ellos me decían, oye, sí, lo jugué con tal persona y esa persona se lo compró. O sea, por lo menos unas 50 personas, gracias a mí, se compraron en Chile el Monopoly Deal por haberlo, Sí, Haberlo mostrado. haberlo compartido con amigos. Exacto. Entonces es un juego que solamente vale 3 lucas y hace poco realmente alguien me es habló muy de ese bueno. juego Sí, que también. entretenido. Así, Buen, pero buen esta dato. semana. ¿Fuiste tú, Marcelo? No. Capaz. Y claro, No, En no, la yo, reunión de es que me pauta. sorprendió porque también me dijeron que era muy entretenido. Que era alguien que lo jugaba. Y que no jugaba este tipo de juego. No, yo tengo este juego que me sirve. Y me sorprende que lo. Claro, porque me pasó lo mismo. Dije, Monopoly debe ser más o menos. Pero. no, es muy bueno. Antes lo vendían en supermercado. Hace tiempo que no lo veo en el supermercado, pero Ya, en las seguramente lo mejores voy a tiendas poder de Monopoly encontrar del país. por ahí. Claro. Exacto. Bueno, ahora ya finalizando esta última parte del podcast es hablar un poco de los juegos usados. El mercado de juegos usados en Chile y quizá en el mundo entero es bastante grande. Y a mí me sorprende que el valor de un juego usado, acá en los grupos de Facebook, donde principalmente se venden, son muy similares al juego nuevo, de muchos juegos. Entonces les pregunto, para ustedes, ¿cuánto un juego Yo usado parto. sería caro? Me va a pasar casi lo mismo que si el juego no tiene que ver con relación con el precio de compra, sino que tiene que ver con el juego. Por ejemplo, un Exit usado me va a parecer caro. Pero, pero si no lo rompiste, si el juego se mantiene bien y puedes seguir jugando, como que pierde poco valor por el solo hecho de abrirlo, ¿cachai? Para mí. Sí, es Claro, una situación compleja. Sí. considerando que está en buenas condiciones, por supuesto, si está muy a mal traer va a perder mucho valor, pero considerando que está en óptimas condiciones, por el solo hecho de haberle sacado el plástico que la gente le haya dado una o dos partidas, ¿cuánto qué porcentaje debería disminuirse del precio de reventa? ¿Hay algún margen que ustedes tengan como a priori? Si es que el juego usado lo están vendiendo en el, no sé, por el 80% de valor real, lo compro, y si lo venden en el 90% no lo compro. Mira, buena Prefiero comprarme el pregunta. nuevo. Sí, buena pregunta. Yo estoy pensando en todo esto porque es un área bastante complicada. Porque lo veo desde dos puntos de vista. Aquí lo veo desde yo como la persona que tiene los juegos aquí en la casa. Porque todos tenemos sus pequeñas ludotecas. ¿Cachai? Sí, entonces, es inevitable que vaya acumulando juegos con el tiempo porque es muy entretenido tener juegos. Además que como que van haciendo la fichita, el bichito de la colección y de la ludoteca y que se ve más bonito y etcétera. Cosas que van pasando van paralelo con la adquisición de juegos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es genial que un juego se desvalorice poco una vez abierto, porque tú tienes una moneda de cambio fuerte para poder seguir truequeando, por ejemplo, con otro, al que quieres vender uno y por comprar otro, y sientes que no vas perdiendo plata, sino que vas solamente invirtiendo, como me pasaba un poco con las cartas de Magic, Claro. cuando yo juntaba las Sí. cartas de Magic. Pero, pero sí es innegable que cuando un juego se abre por el hecho de salir de la tienda, pierde un valor porque ya no está nuevo. Ese es el valor de abrirlo porque el destroquilar un juego Sí, también tiene pero, una magia, pero, po, weón. pero ¿Cachai? Por supuesto. Es que hay gente, Es como, hay es gente como, que le gusta es mucho como, el ser el que lo destroquela, po, weón. Porque tiene todo es un como, ritual. Hay personas que hacen ritual de eso, weón. es como sacarle el o sea, plástico de protector de pantalla de un teléfono cuando está nuevo. Claro, como cuando le sacan entonces las métele fundas a un esos juego, plásticos a los autos, po, weón. métele 3 láminas de cartón para estroquelar que no sirven para nada y lo cobráis por 10 lucas. Bueno, pero por eso es que las Sí, personas van mira, enfundando los juegos.
yo creo que el juego baja poco de precio. Si está bien Pero, mantenido, pero, baja súper poco de precio. Ahora, por ejemplo, algo mm, concreto, un juego que vale 30.000 pesos, X juego, da lo mismo cual, y tú te lo quieres comprar, y ese mismo está usado en 25.000 pesos. ¿Tú mira, prefieres comprarte el ten- usado por 25 o el nuevo por 30? voy a. Va a depender de las Oh, cosas buena extras del pregunta. juego. ¿Cachai? Porque si ese juego lo voy a comprar en una tienda donde paso todos los días, ¿cachai? Entonces me lo compro por 30. Y el juego usado tengo que ir a verlo no sé dónde, ¿cachai? Y entonces me da lata ir a buscarlo. Pero si llega un amigo, mi vecino, me dice, oye, me compré este juego, lo quiero vender por 25 lucas y está bueno, me pago las 25 lucas. ¿Cachai? Aunque no me cueste 30. ¿Cachai? Va a depender de como lo Totalmente que de acuerdo me con genere Julieta. extra la compra. Sí, Ahora, si el juego es de claro. 90 lucas, ¿cachai? Y la diferencia son solo 5, ahí ya puede que me compre el nuevo. Claro, porque va a ir como Claro, porque es porcentaje, claro. muy Yo creo poco que, porcentaje. Claro, si lo ves como por cantidad de plata que es la misma, pero la ves por la cantidad de porcentaje, no es el mismo, entonces sientes que estás perdiendo claro. o ganando muy poco. Entonces ahí ya es. Claro. Como que por Claro, el sí, es diez por verdad. ciento puede andar. Va a depender. Ahora, otra pregunta. Hay juegos que se descontinúan, que ya no están disponibles por el momento. Quizás después de un tiempo vuelvan a llegar, pero en este momento actual no está disponible. Por ejemplo, en el caso de Chile, un ejemplo es el Terraforming Mars. No está disponible y es un juego que me parece que vale 49.990, algo por ahí. Y un juego usado, Terraforming Mars, que lo vendan a la misma 50.000 pesos que vale nuevo. Para ustedes, por el hecho de estar descontinuado, ¿vale lo mismo esos juegos usados que el nuevo? Claro que sí, pues, si O queréis tal, jugarlo y no lo Claro. tienes, claro que sí lo vale. Porque uno quiere jugar. O sea, al fin y al cabo, este hobby, más allá de querer coleccionar, es un juego que queréis jugar. Entonces, el hecho de, si tengo los amigos y no tengo el juego, yo pago Claro, lo si, que, si, el lo que juego, si el corresponda juego te para gusta poder jugarlo. mucho y pasa eso. ahora, No sé, soy fan, jugáis, te juntáis toda la semana a jugar Terraforming Mars y lo tenéis en el auto y te roban el auto, lo más probable es que seáis capaz de pagar 5 incluso un poco más de lo que cuesta el juego por volver a tener esa opción de compartir toda la semana. Claro, Claro, pues si no, ¿qué juego la próxima entonces semana? de va jugar. a depender. Lógico. Por eso digo, yo creo Claro. que los juegos pierden súper poco valor. O sea, el que esté descontinuado Claro. O le sea, de agrega hecho, valor se me acaba de al ocurrir juego un usado. negocio muy bueno. Hay que empezar a comprar juegos que sean buenos y se editen poco y después venderlos más caros. No sé qué tan rentable Sí, sea, porque al pero fin y al cabo, después cuando tú tengáis hartas copias, vaya a soltar muchas No, copias y va a bajar porque tenéis muchas copias. pero comprar de a dos. Ya, no, mira, Sí, mejor dediquémonos a pues, hacer una podcast mejor en vez de opción. hacer negocios tan fácil. Sí, yo creo que em, el juego de mesa usado es una excelente alternativa, sobre todo que muchas personas compran juegos de mesa sin probar, porque lamentablemente esto no es llegar y probar un juego, hay que aprenderlo, hay que saber jugarlo, por lo general tienen complejidades que no es llegar y jugar. Entonces las personas tienden a comprar por video, ven los reviews, ven las reseñas, ven los unboxing y compran un juego y a veces no cumplen las expectativas, entonces que el juego no pierda mucho valor al abrirlo, tú lo puedes vender o troquear por otro que sí pueda cumplir las expectativas y así hace mover un mercado y lo encuentro fantástico. Me parece excelente Sí, que los juegos pierdan poco valor al abrirlo. Eso nos ayuda a todos sí, como jugones. claro. Bueno, con esta última pregunta hemos finalizado nuestra pauta. Y para finalizar les quería pedir a cada uno que diéramos algunas palabras
finales respecto a la pregunta original de este podcast. ¿Los juegos de mesa son caros o son costosos? Yo quería hacer un alcance, voy a decirlo al tiro, pero me gustaría que en los comentarios de este audio las personas pudiesen poner ahí sus opiniones frente a que ellos respondieran a esa pregunta. ¿Los juegos de mesa son caros o son costosos? Y, Yo parte creo Willy. que, como todas las cosas, hay juegos que son caros, hay juegos que son costosos, hay juegos que son baratos, hay juegos que son... No sé cuál es el sinónimo de costoso en barato. Como todo mercado, hay de todo. Así que hay juegos caros, hay juegos costosos y hay juegos baratos. A mí lo que me gusta son los juegos baratos y que me entretengan mucho. Así que encuentro la pregunta media huevona, por decir algo. Mira, yo creo que los juegos de Pero, mesa, yo creo que los juegos de mesa son eh, costosos hasta por ahí nomás. Caro, muy pocos son juegos caros. Los Sí. juegos malos tienden a ser juegos caros, que uno dice, pucha, esta cuestión es mala y me costó 30 lucas. Pero si tú, por ejemplo, comparas un juego de mesa con un juego de video de una consola vale lo mismo que un juego de mesa en términos generales, 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos. Y un juego de mesa, siento yo que te ofrece mucho más que un juego de video. Porque un juego de video, no estoy hablando en términos de entretención, porque eso es como súper relativo, pero en términos de lo que estás comprando, un juego de video es algo que, de hecho, ni siquiera tenéis que tener algo físico, Claro, lo descargáis nomás. En cambio, un juego de mesa tiene materialidad, componentes, caja y un montón bullshit. de más cosas, ¿cachai? Cosas por las que estás pagando físicas. Entonces, bueno, ahí, pero es que ahí con el videojuego tú estás comparando cosas quizás distintas. pero juego. Ahora, en términos Pues yo, de, el hecho en de que sean términos juegos con de, diseño detrás. En uno estás pagando 100% diseño, que vendría siendo el juego de video, y en el juego además estarías pagando no solo el diseño, sino que además estarías pagando los No, componentes, yo por creo que no. decirlo, Yo creo que ahí para estás explicarlo metiendo así. el problema que Entonces, decíamos al principio, porque da lo mismo los componentes. Si al final es lo que tú estás buscando del juego. Sí, pero para para ti, la po. gente en realidad. Porque si tú a la gente le vendís componentes solo, Pero yo estoy le haciendo esa vendí, le, analogía. le vendís componentes solo, ¿Ah? no vas a sacar yo creo que nada. aquí estamos mezclando, No, po. estamos Yo, comparando productos que si bien ambos son juegos, no creo que son muy comparables, porque un jugador de juegos de videojuegos te puede decir, yo me compré este juego que vale 50 Y mil más, pesos claro, y y me da el juego de 80 mesa más horas de encima tengo que juego. pagar bodegaje. Y Porque el claro, videojuego lo descargo nomás, pues no y me ocupa nada. Acá pues, tengo que... claro. Entonces, tú compraste este juego de mesa y ¿cuántas veces lo jugaste? "Ah, lo jugué 2 veces. Ya, ¿cuántas horas cada una? 1 hora cada una. Listo, te dio dos ya, pero el horas juego de video también Mira, te puede de dar 2 horas yo, diversión. yo, me, re- de juego. yo me Y listo, lo retracto. jugaste 2 horas, sí, listo, jugaste 2 horas. Lo que estáis diciendo no tiene relación. Yo para donde voy es al hecho de que pagar 40 mil pesos por un producto de entretención Sí, yo no también. no lo considero caro. Porque la cantidad de horas que ofrece de entretenimiento, yo me estoy poniendo en las condiciones ideales. Que el juego fue agradable, que lo pasaste bien, que funcionó, ¿cachai? Saquemos de aquí, de este análisis, los que son fome, son charches y no los jugamos. Entonces, desde esa comparativa de que yo me entretuve con lo que estoy comprando, que es un juego, un producto de entretenimiento, pagar 40, 50 mil pesos no lo encuentro caro. ¿Cachai? La mayoría de la gente que compra juegos de video entiende que un juego vale 30, 40 lucas, 50 lucas y los pagan y no es problema. Pero cuando vendes un juego de mesa 40, 50 lucas, ¡ay, qué caro! Y yo considero que no, al revés. Si hacen el análisis opuesto, de decir, bueno, yo aquí estoy pagando por un producto que, además de ser solo diseño, porque también tiene mucho diseño detrás, también tiene producto, tiene componentes y tiene cosas físicas, encuentro que Sí, es súper yo barato. puedo estar Ese un era poco de mi acuerdo en análisis. que la pregunta no es tan buena, en realidad. Porque, claro, si comparo entretención, como partí al principio, un concierto te puede costar 2, 3 veces un juego de mesa y me va a dar de 1 hora, 2 horas de entretención, recuerdo un buen rato, me va a regalar una fila de 3 horas para entrar. En cambio, el juego de mesa 3 juegos de mesa por ese precio me van a entregar mucho más valor. Así que en entretención, ahora puede que hasta sean baratos, si lo pienso así. Sí. A eso es lo Pero independiente que si tiene componente o no tiene componente, los componentes están los... Claro, es que ahí estamos
Sí, implica. Volvemos al punto inicial de este podcast en términos de qué es lo que es valorado para cada persona. Ahí, acá podemos ver tres opiniones totalmente diferentes y quizás van a haber tanta diferencia como personas escuchen este podcast de Entonces, las cosas que le agregan valor o no a un juego, Por ya eso es sea que de quiero, mesa, ya por sea eso que de estoy ansioso de ver los videojuego. comentarios que nos van a ahora dejar podemos decir que, nuestros escuchas, po. Saludos ahora para todas las podemos, personas que están escuchando este audio. Yo como palabras finales me gustaría decir que para alguien que no conoce el rubro de los juegos de mesa, creo que considera los juegos de mesa caros, que es lo que le pasó a Pablo en un principio, cuando recién uno, o que nos pasó quizás Yo a creo que a todos, la mayoría. cuando uno recién entra a este mundo y ve que un juego de mesa vale 50, 60, 70 mil pesos, uno puede encontrar una aberración, pero una vez que uno ya está dentro de este mundo y sabe todo lo que un juego de mesa te reditúa, todo lo que te entrega, la posibilidad de después revenderlo y perder muy poco valor, Claro, muy más poco encima. porcentaje de valor, ahí uno se da cuenta que en realidad no es que sea caro, sino que en términos generales podría ser costoso. De acuerdo a lo que vimos nosotros sí, en todo este podcast. exactamente. Una ganga. Creo que ya estamos entonces. Cerramos. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Copiamos las palabras al cierre Perfecto. de Marcelo. Bueno, queridos amigos, bueno, queridos auditores, este ha sido el podcast del día de hoy. Por favor, déjenos en los comentarios, qué juego para ustedes encuentran caro, qué juego encuentran barato, si creen que el rubro del juego de mesa es caro o barato. El, Coméntenos también respecto a los juegos usados. Si consideran que un juego usado que lo vendan al 90% del valor del juego nuevo es excesivamente caro o lo vale. Y eso. Muchas gracias por su atención y nos volvemos a ver en un próximo Tablet Topcast.